Adler centró su interés en la unicidad de la persona. En su planteamiento, él utilizó el término psicología individual, fíjense bien, para la concepción de la personalidad. Le dio este término de manera distintiva. Para Adler, el ser humano debía de ser estudiado de forma holística, es decir, como un todo indivisible. Además, en su teoría, él enfatizó el estudio de las relaciones interpsíquicas o interpersonales, ya que consideraba al ser humano como una criatura social y cultural. Por ello, fíjense bien, la motivación era de índole social para Adler y no meramente sexual, como lo que hemos revisado previamente en las teorías del psicoanálisis clásico. Para Adler, la conducta de todo ser viviente está regulada por instintos, ¿verdad? Esto también ya lo hemos mencionado en el enfoque biológico. Sin embargo, los seres humanos han logrado domarlos para Adler y subordinarlos a sus actitudes hacia el entorno, hacia el ambiente. Por ello, llegan a un nivel donde niegan sus instintos naturales debido a sus relaciones sociales. Se deduce entonces que, de manera subyacente a todos los instintos y necesidades, se encuentra innato el interés social. Y es que la búsqueda de la superioridad y el desarrollo en general de la personalidad, según Adler, pasa por una serie de estadios de desarrollo, una serie de fases. Y Adler, a manera de mención, las enumera en cuanto a la inferioridad del órgano, el impulso agresivo, la protesta masculina, la búsqueda de la superioridad y la búsqueda de la perfección. Adler contribuyó también significativamente a la psicología contemporánea en la introducción, tal vez no tanto a nivel como un término nuevo, sino al enfoque del término los complejos de una manera más congruente con el lenguaje cotidiano que se maneja actualmente en relación a este término. Pero definamos a qué se refiere Adler específicamente cuando se refiere a los complejos. Para Adler los complejos se diferenciaban en dos, los complejos de inferioridad y los complejos de superioridad. Cuando el proceso de crecimiento se estanca, una persona puede ser víctima de un complejo de inferioridad. Cuando los estadios a los que nos referíamos, cuando el desarrollo de la unicidad de la personalidad se estancan, la persona puede ser víctima de un complejo de inferioridad. En este caso, la sensación de impotencia e incapacidad que vive un individuo es tan poderosa que no puede ser superada por él, al menos no con los recursos con los que cuente en esos momentos. Así pues, ojo con esto, la persona acepta como parte de su descripción personal un exagerado sentido de inferioridad. Desarrolla también los complejos de superioridad. ¿Qué dice Adler al respecto? Algunas personas reprimen sus sentimientos de inferioridad y se creen mejores que otros. Esto se denomina complejo de superioridad. Para Adler, este tipo de complejo no es saludable, pues esconde un sentido inconsciente de inferioridad, por supuesto proyectado de manera opuesta. Este complejo hace que las personas se comporten de forma arrogante, exagerando de manera a veces desmedida sus logros. Dándole seguimiento a la idea de Adler de la unidad de la personalidad, Adler fue muy enfático y rechazó la relación conflictiva entre consciente e inconsciente. Adler prefirió poner un énfasis en la unidad, en la integridad de la personalidad, y lo argumentó introduciendo términos como el finalismo ficticio y el estilo de vida, que son elementos que él sostuvo que de manera integrado eran lo que mantenía la unidad de la personalidad. Para finalizar, Adler también retomó el aspecto de la familia como muy influyente en cuanto al desarrollo de la personalidad. Los elementos de
atmósfera familiar y constelación familiar, Adler les dio un valor muy significativo en cuanto a la definición de la unicidad de la personalidad. La atmósfera familiar está integrada por la calidad de relaciones familiares, como los aspectos de comunicación, como aspecto clave, ¿no?, de cómo el individuo desarrollaría su visión de sí mismo. Aspectos también como la sobreprotección y el descuido para Adler son muy importantes como datos biográficos que permiten al individuo desarrollar ciertas habilidades, ciertas competencias que sin duda lo marcarán en su búsqueda de la superioridad. Y por otro lado, la constelación familiar se refería a Adler a la posición del individuo en el grupo familiar, es decir, dónde se ubicaba incluso cronológicamente el sujeto en términos de la estructura de la familia. Si este era el primer hijo, el segundo hijo, el hijo menor o el hijo único. Para Adler, el ser dentro de la estructura familiar, uno de estos casos era ciertamente muy importante. El primer hijo tendría una serie de atribuciones, como por ejemplo el ser usualmente el más esperado, el donde se proyectan algunas características de los padres en cuanto a la ilusión, en cuanto a la expectativa de un hijo primogénito, mientras que el segundo hijo encontramos un escenario donde los padres contaban en teoría con mayor experiencia o con un modelo o un referente a seguir, y bueno, el ser el hijo menor o el hijo único generaba también una serie de características de personalidad, rasgos muy particulares. Muy posiblemente para Adler el hijo menor iba a seguir un camino que ya sus hermanos habían caminado, ¿verdad? Y el hijo único, por otro lado, iba a desarrollar una visión más ególatra o simplemente iba a tener la oportunidad de no compartir, por ejemplo, recursos que en una familia expandida, en una familia con más hijos, muchas veces se iban a terminar diluyendo responsabilidades o bien compartir recursos de una manera más solidaria. Esto, por lo tanto, iba a tener, según Adler, repercusiones muy particulares en el desarrollo de la unicidad del individuo. Carl Jung nombró dos tipos de inconsciente, el personal y el colectivo. El inconsciente personal es un almacén mental de las experiencias, sentimientos y recuerdos de un individuo. Incluye pensamientos reprimidos. El inconsciente colectivo es un almacén mental de las ideas e imágenes inconscientes que comparten todos los seres humanos. Los arquetipos son formas de pensamiento que se almacenan en el inconsciente colectivo y que son comunes a todos los seres humanos. Dentro del intuitivo sentimental, el consciente abarca la intuición y los sentimientos, así como el inconsciente los pensamientos y la sensación. En la sensación y pensamientos, el inconsciente abarca la intuición y sentimientos y el consciente los pensamientos y la sensación. Las 4 funciones psicológicas fundamentales. 1. Pensamiento. ¿Tiene relación con la verdad? Son juicios que se derivan de criterios impersonales, lógicos y objetivos. Otra función psicológica son los sentimientos. Tienen que ver con los juicios de valor, bueno contra malo, correcto contra incorrecto, agradable contra desagradable. 3. Sensación. Es la percepción directa de los detalles y son hechos concretos. 4. Intuición. Es la forma de procesar información en términos de experiencias pasadas, metas futuras y procesos a futuro. Persona. Es la máscara que nos ponemos para presentarnos ante los demás. Los arquetipos son formas de pensamiento que se almacenan en el inconsciente colectivo y son comunes en todos los seres humanos. Para Jung, la persona se conforma por dos partes, la cara exterior, que es la que se muestra al mundo, y la cara interior del psiquismo.
El ánima es el arquetipo femenino expresado en la personalidad masculina y el ánimo es el arquetipo masculino expresado en la personalidad femenina. Jung dividió a las personas en dos tipos generales de actitudes: los extrovertidos, individuos que normalmente se interesan más en la vida social y en el mundo externo que en su experiencia interior, y los introvertidos suelen concentrarse en sus pensamientos y sentimientos. Jung también las dividió en individuos racionales e irracionales. Las racionales son personas que regulan sus acciones por las funciones psicológicas del pensamiento y del sentimiento, y los irracionales basan sus acciones en las percepciones, ya sea a través de los sentidos o a través de los procesos inconscientes. La teoría de la psicóloga Karen Horney, la cual concibió la neurosis como una alteración global de la personalidad, que tiene su origen en la alteración de las relaciones padres-hijo y que posteriormente se autoperpetúa. Se caracteriza por distorsiones de las relaciones del individuo con los demás y consigo mismo, que derivan de los conflictos emocionales y la ansiedad, y determinan una discrepancia entre el potencial y el rendimiento, rigidez y sufrimiento, y una alteración del funcionamiento en la mayoría de las áreas de la vida. La formación de la personalidad neurótica implica factores intrapsíquicos e interpersonales. Génesis de la ansiedad y el conflicto. El niño expuesto a actitudes paternas de rechazo reacciona con vagos sentimientos de soledad, desamparo y miedo hacia el mundo potencialmente hostil que le rodea. Esta reacción se denomina ansiedad básica. Para evitar esta ansiedad, desarrolla actitudes hacia sus padres o compulsivamente sumisos, agresivos o de separación. Estas actitudes se denominan tendencias o impulsos neuróticos. Cuando predomina una de ellas, las demás se reprimen, pero sigue ejerciendo una fuerza dinámica. Estas actitudes crean un conflicto intrapsíquico básico que genera nueva ansiedad. Defensas caracterológicas contra las tendencias neuróticas. Estas medidas consisten en defensas caracterológicas o soluciones al conflicto, el contraste con los mecanismos defensivos sintomáticos freudianos como la represión y negación, que están más limitados y enfocados. Principales soluciones. El paciente puede tener cierta conciencia de su uso de estas soluciones, pero sus ramificaciones, intensidad, resistencia al cambio e implicaciones permanecen esencialmente inconscientes. Autoanulación. El individuo necesita resolver las dificultades en la vida. El individuo necesita ser querido, dar en vez de discutir. Está hipersensible y teme la crítica y el rechazo y abandono. Inhibe cualquier expresión de agresividad, iniciativa, competitividad, lucha hacia el éxito. Expansión. Exige el dominio de la vida y de los demás en el sentido neurótico de dominación y autoglorificación. Un individuo así necesita controlar y conseguir prestigio, detesta el afecto, la simpatía y la confianza como debilidades. Teme admitir el error y la imperfección, incluso la enfermedad, pues representa valores negativos. Resignación. La persona resignada se esfuerza no solo por librarse del conflicto, sino también de todos los sentimientos emocionales. Desea ser autosuficiente e independiente. Soluciones auxiliares. La exteriorización consiste en experimentar los procesos o sentimientos interiores como fenómenos que tienen lugar fuera del yo. La compartimentalización o fragmentación psíquica es la experimentación de uno mismo como un conjunto de partes desconectadas y de las propias actitudes como fenómenos sin relación entre sí. La supremacía de la mente, conocida como intelectualización, se refiere al uso del intelecto para evitar la experiencia del conflicto emocional. Supone lógica y razonamiento, puede impedir la asociación libre en la terapia. También puede desencadenar angustia cuando el individuo se ve bruscamente amenazado con la pérdida de control por anestesia o intoxicación, o cuando se ve forzado a dejarse llevar por la actividad sexual. Actualización del yo idealizado. Reclamaciones y demandas neuróticas. Las necesidades irracionales basadas en miedos, inhibiciones y sentimientos de deprivación son transformadas en reclamaciones. Sistema del orgullo. El orgullo genuino en el rendimiento realista proporciona un sólido sentimiento de valía personal, pero el falso orgullo del neurótico, basado en conceptos de sí mismo exagerados y valores espurios, es frágil, vulnerable a los desafíos o amenazas, como cuando un atributo reclamado es desaprobado por la realidad. Conflicto interior central. El odio hacia uno mismo se dirige también hacia el yo real.
como las tendencias positivas son amenazantes hacia la autoimagen neurótica idealizada, deben ser evitadas o negadas. Alineación del yo. El individuo se desplaza de su centro experimental e identidad verdadera para crear una pseudoidentidad y un pseudo-yo. La primera etapa es confianza versus desconfianza. Esta se da desde el nacimiento hasta los 12 o 18 meses de edad. La virtud que se desarrolla en esta etapa es la esperanza. En esta etapa aquí es donde el niño empieza a tomar confianza desde el primer apego a su madre. La segunda etapa es autonomía versus vergüenza. Esta etapa se da de entre los 12 a los 18 meses hasta los 3 años de edad. La voluntad que se desarrolla en esta etapa es la voluntad. Es cuando el niño empieza a creerse que ya es una persona grande y ya empieza a hacer las cosas por él solo. La tercera etapa es la iniciativa versus culpabilidad. Se da de los 3 a los 6 años de edad. La voluntad que se da en esta etapa es la intención. En esta etapa el niño ya empieza a tener un pensamiento más independiente de sus padres. Es cuando él empieza a hacer las cosas por él mismo, pero ya con la intención de hacerlas con un objetivo. La siguiente etapa es industria versus inferioridad. Se da desde los 6 años hasta la pubertad. La voluntad que se desarrolla es la habilidad. En esta etapa el niño empieza a trabajar por sí solo, a crear sus propios proyectos y empieza a crear un poco lo que es su personalidad. La siguiente etapa es identidad versus confusión. Se da desde la pubertad hasta la adultez temprana. En esta etapa la voluntad que se desarrolla es la fidelidad. Aquí la persona ya empieza a desarrollar su personalidad, a buscar cuáles son los gustos afines o personas afines a ella. Y se da un poco de confusión porque empieza a descubrir nuevas identidades. Entonces va experimentando si le gusta una, qué identidad le desagrada, hasta encontrar la suya, una propia. La siguiente es intimidad versus aislamiento. Se da en la adultez temprana y la virtud que se desarrolla es el amor. Aquí ya la persona empieza a buscar lo que son alguna pareja, de novios, donde él pueda sentirse afín a ella, tener gustos comunes, o puede aislarse porque no encuentra alguna persona que sea compatible con esa persona. La siguiente etapa es generatividad versus estancamiento. Se da en la adultez intermedia y la virtud que se desarrolla es la responsabilidad. Aquí ya es cuando la persona empieza a crear su familia, comienzan a se casan, forman su familia, tienen una estabilidad tanto económica como emocional, empiezan a trabajar por sus hijos, o puede darse el caso de que se estanquen, no encuentren algún trabajo estable, no tengan ninguna estabilidad en lo económico ni en lo emocional, cuando no superaron esa etapa de forma correcta. La última etapa es integridad versus desesperación. Se da en la adultez mayor y la virtud que se desarrolla es la sabiduría. Aquí ya en esta etapa ya son los ancianos, pueden tener alguna sabiduría de todo lo que vivieron en su vida, y compartirla con otras personas, con las generaciones que vienen detrás de ellos. O pueden estar desesperados porque ya se les acerca la muerte y no hicieron todas las cosas que ellos querían hacer, o no las hicieron conforme ellos lo deseaban. Y bueno, en estas etapas depende mucho cómo se viva cada una de las etapas anteriores para poder superar la siguiente y para poder vivirla plenamente.
La teoría de Fromm es más bien una combinación de Freud y Marx. Por supuesto, Freud enfatizó sobre el inconsciente, los impulsos biológicos, la represión y demás. En otras palabras, Freud postuló que nuestro carácter estaba determinado por la biología. Por otro lado, Marx consideraba a las personas como determinados por su sociedad y más especialmente por sus sistemas económicos. Fromm añadió a estos dos sistemas deterministas algo bastante extraño a ellos, la idea de libertad. Él animaba a las personas a trascender los deterministas que Freud y Marx les atribuían. De hecho, Fromm hace de la libertad la característica central de la naturaleza humana. Uno de los más importantes aportes de Fromm fueron las necesidades humanas. 1. Relación. Es aquel instinto de establecer un vínculo con otras personas. 2. Trascendencia. Es una necesidad de dejar huella en la vida de alguien. No habla exactamente de trascendencia a nivel general, sino en una persona en particular. 3. Arraigo. Deseo de sentir que el mundo es nuestro hogar y sentir pertenencia. 4. Sentido de identidad. Es una capacidad que nos permite reconocernos como seres independientes, responde al quién soy. Y 5. Marco de orientación. Es aquella capacidad que tenemos para reconocer nuestro camino en el mundo, nuestro sentido de vida. De no tener esta capacidad nos sentiríamos ofuscados, confundidos e incapaces de actuar de forma coherente. Asimismo, habló sobre el peso de la libertad, haciendo mención a que todas las personas tenemos un instinto de libertad que orienta nuestros actos. Esto puede crear una libertad positiva, pero hay quienes le temen a la libertad e intentan rechazarla. Entonces se da lo que él llamó un mecanismo de huida, el cual se dividió en 3. 1. Autoritarismo. Es renunciar a la independencia por unirse a otros. Se divide en masoquismo y sadismo. 2. Destructividad. Sentimientos de soledad, aislamiento. 3. Conformidad. Intento de huir de la destructividad renunciando a la individualidad. Otros dos puntos importantes propuestos por Fromm fueron la orientación de carácter, que estaba dividida en orientaciones improductivas, es decir, receptiva, exploradora, acaparadora y comercial, y orientaciones productivas, y los trastornos de la personalidad, que él los dividió en 3. 1. Necrofilia. Desde el punto de vista de este autor, hace mención a las personas con sentimiento de odio a la humanidad. 2. Narcisismo maligno. Narcisismo de manera extrema, dificulta la percepción personal y devalúa al resto. 3. Simbiosis incestuosa. Dependencia extrema a la madre o la imagen materna percibida. Finalmente, Fromm hizo uso de psicoterapia, que desde su punto de vista era un psicoanálisis humanista, porque estaba más interesado en los aspectos interpersonales de la relación terapéutica. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda, de autoactualización y autorrealización. Es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana, de 1943, que posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas que podemos observar en la parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados que podemos observar en la parte superior de la pirámide.
Necesidades básicas. Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis, referentes a la supervivencia. Como ejemplos tenemos la necesidad de respirar, beber agua y alimentarse, necesidad de dormir y eliminar los desechos corporales, necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales, necesidad de mantener la temperatura corporal en un ambiente cálido o con vestimenta, y por último, la necesidad de vivienda. Necesidades de seguridad y protección. Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y protegido. Como ejemplo, tenemos la seguridad física y de salud, la seguridad de recursos, como es el transporte, la educación y sanidad. Y por último, la necesidad de proteger tus bienes y tus activos. Como ejemplo, una casa, dinero o auto. Necesidades sociales. Son las relacionadas con nuestra naturaleza social. Como ejemplo tenemos una función de relación, la amistad, la participación, incluso grupal, y aceptación social. Necesidades de estima. Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo e incluye sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. La estima baja concierne al respeto de las demás personas, la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso dominio propio. Carl Rogers nos da 4 tendencias. La tendencia a la realización, autorrealización, consideración positiva incondicional, consideración positiva condicional. La primera es la tendencia a la realización, que es aquel impulso de todo organismo para realizar todo su potencial biológico y convertirse en lo que es intrínsecamente capaz todo ser. La tendencia a la autorrealización es el impulso del ser humano para realizar su autoconcepto o la imagen que tiene de sí mismo. El valor organísmico son aquellas lecciones evolutivas que los organismos saben lo que es bueno para ellos. La evolución nos ha provisto de los sentidos, los gustos, las discriminaciones que necesitamos. La visión positiva es aquellas cuestiones como el afecto, el amor, la atención, la crianza y demás. Ciertamente, fallaríamos en prosperar y en ser todo lo que podríamos llegar a ser si no las tuviéramos. La recompensa positiva de uno mismo es aquello que incluye la autoestima, la autovalía y una imagen de sí mismo positiva. Es a través de los cuidados positivos de los demás a lo largo de nuestra vida lo que nos permite alcanzar este cuidado personal. Si no los tuviéramos, seríamos minúsculos y desamparados. Al lograr un cuidado positivo, se llega a la recompensa positiva condicionada. Dado que todos nosotros necesitamos de hecho esta recompensa, estos condicionantes son muy poderosos y terminamos siendo sujetos muy determinados, no por nuestros valores organísmicos o por nuestra tendencia actualizante, sino por una sociedad que no necesariamente toma en cuenta nuestros intereses. La persona funcional al completo. La apertura a la experiencia también comprende la capacidad de aceptar la realidad, otra vez incluyendo los propios sentimientos.
Si no puedes abrirte a tus propios sentimientos, no podrás abrirte a la actualización. La parte difícil es distinguir aquellos sentimientos reales de aquellos derivados de la ansiedad subsecuente a cuestiones de valía personal. La vivencia existencial. Esto correspondería a vivir en el aquí y en el ahora. Para Rogers, no existe el pasado ni el futuro, ya que el primero se ha ido y el último ni siquiera existe. Sin embargo, debemos planificar y soñar despiertos, aprender también de nuestro pasado. Claro, sin antes olvidar que todo esto son memorias y sueños. La confianza organísmica se refiere a que debemos permitirnos el dejarnos guiar por los procesos de evaluación o valoración organísmica. Debemos de confiar en nosotros, hacer aquello que creemos que está bien y aquello que surge de forma natural. Desde luego, esto no nos suena a buenos consejos, pero a lo que Rogers se refiere es a aquella confianza en el propio yo, en el sí mismo real, y la única manera que tienes para conocerlo es ser verdaderamente fiel a lo que tú eres. La libertad experiencial. Rogers pensaba que era irrelevante que las personas tuvieran o no libre albedrío. No nos comportamos como si lo tuviéramos, pero esto no quiere decir que somos libres para hacer lo que nos dé la gana. Estamos rodeados de un universo determinista, de manera que aunque bata las alas tanto como pueda, no se podrá volar nunca como Superman. Rogers dice que la persona que funciona al 100% reconoce ese sentimiento de libertad y asume las responsabilidades de las mismas. Creatividad. Si te sientes libre y responsable, actuarás acorde con esto y participarás en el mundo. Una persona completamente funcional debe estar en contacto con la actualización, por lo tanto se sentirá obligada a actualizar a otros. Esto se puede hacer a través de la creatividad, ya sea en las artes, en las ciencias o a través de la preocupación o amor paternal.